Muy buenos días, jóvenes del grupo D6AS, licenciatura en Derecho, la clase de Derecho Administrativo 1, quinta semana, hoy sábado 3 de octubre de 2020. Vamos a dar inicio a la misma. El tema con el que vamos a tratar es la unidad 21, que es la teoría general del acto administrativo. Vamos a ver en qué consiste el acto administrativo. Vamos nada más a retomar lo que es el aspecto de la definición de derecho administrativo. Acuérdense que es la rama del derecho público que tiene por objeto regular lo que es la actividad del Estado, la cual se realiza en forma de función administrativa para satisfacer las necesidades de la colectividad. Bueno, esa función se va a llevar a cabo a través de actos administrativos. Pero ¿qué debemos de entender por lo que es un acto administrativo? Un acto administrativo es toda declaración unilateral y ejecutiva en virtud de la cual la administración pública tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es unilateral? Porque viene de parte del funcionario, del servidor público, que va a realizar el acto administrativo. También tenemos otra definición que debemos de entender por el acto administrativo. Tenemos que es toda declaración unilateral de voluntad externa, concreta y de carácter individual emanado de las autoridades administrativas. Aquí, por eso, como ustedes están escuchando, es una manifestación de voluntad externa que lo va a emitir una autoridad administrativa, por eso es un acto administrativo. ¿Y cuál es la finalidad cuando se emiten esos actos administrativos dentro de lo que es la administración pública? Impartir educación, atender la seguridad pública, otorgar licencias, permisos, autorizaciones, todo lo relacionado con los contratos administrativos, cobrar impuestos, obtener empréstitos. Esa es la finalidad de los actos administrativos. Acuérdense que la función administrativa está encaminada a satisfacer las necesidades de la colectividad, como propiamente se cita en la definición de derecho administrativo que les acabo de explicar al inicio de esta clase. Bueno, acuérdense también que lo habíamos visto en clases anteriores, la situación de que cuando el derecho administrativo ya vimos que está conformado por normas de carácter público, pero también había la problemática que qué pasaba cuando pues tenía que estar en la cuestión de los contratos con algún particular en el derecho privado. Bueno, los actos de la administración pública, cuando son regulados por el derecho privado, vamos a tomar como que son aquellos que quedan sujetos a las normas del derecho civil y mercantil, tanto de índole material como procedimental, pudiendo destacarse, por ejemplo, algunos contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, como les decía el ejemplo de que si vas a dar rentada a alguna propiedad tuya o sea, de algún particular, por ejemplo, al gobierno, pues tiene que celebrarse un contrato de arrendamiento entre el gobierno y el particular, porque van a darle renta para oficinas, por ejemplo. Ahí estaríamos hablando de un claro ejemplo de esta cuestión del derecho privado. Bueno, en el siguiente tema, ¿cuáles son las características del acto administrativo? Ya vimos la definición, como hemos mencionado, la manifestación externa de voluntad concreta de una autoridad administrativa.
Primero vamos a tener 5 características que tiene el acto administrativo. ¿Cuáles son? La primera, es un acto jurídico, porque lógicamente va a producir consecuencias jurídicas. Número 2, es de derecho público. Acuérdense que en la definición que acabamos de ver de derecho administrativo, la rama del derecho está conformado por normas de carácter público. La característica número 3, el acto administrativo lo remite la administración pública o algún otro órgano estatal que esté en su función administrativa. La característica número 4 del acto administrativo va a ser que es impugnable. ¿Qué significa de impugnar? Que se puede combatir. Alguna autoridad puede, por ejemplo, pretender cobrarte una multa, es un acto administrativo que está realizando, pero si la autoridad, pero si tú consideras que están violando tus derechos o tus garantías, bueno, existe lo que es el procedimiento administrativo, donde tú vas a demandar a la autoridad misma para efecto de que, pues, demostrar que no está en lo correcto, que jurídicamente no está en lo correcto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Buen día. Buen día, buen día. Continuamos entonces. La quinta característica es que el acto administrativo persigue, ya sea de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el interés público. Retomamos el concepto de derecho administrativo. La función que realizan los órganos de gobierno están encaminados a satisfacer las necesidades de la colectividad. Por eso una de las características del acto administrativo, los actos que va a realizar para satisfacer esas necesidades, es el interés público, las necesidades de la colectividad. El interés público, las necesidades de la colectividad. Para eso va encaminado el acto administrativo. Seguimos. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo? El acto administrativo, o sea, en sí, si lo estudiamos en cuanto a sus elementos, vamos a ver que tenemos el primer elemento, que es el sujeto, la persona que emite el acto. Número 2, la manifestación de la voluntad, en qué va a consistir ese acto administrativo. Número 3, el objeto, para qué se está emitiendo, dictando ese acto administrativo. Número 4, la forma, es la manera cómo se va a dictar. Tenemos también otro elemento que es el motivo, la finalidad y el mérito. Repito, ¿cuáles son los elementos del acto administrativo? Tenemos el sujeto, la manifestación de la voluntad, el objeto, la forma, el motivo, la finalidad y el mérito. Esos son los elementos que constituyen al acto administrativo según la teoría general del acto administrativo. Por eso que esta unidad, así se llama la 21, teoría general del acto administrativo. Ya vimos la definición, ya vimos en qué consiste, ya incluso vimos las características y ahora acabamos de ver lo que son sus elementos. Bueno, sí van a ver ustedes, ya tienen la síntesis en la plataforma de las unidades 21 a la 25. Y van a ver ciertos aspectos que les va a recordar Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, respecto a lo que son la voluntad, la manifestación de la voluntad, cómo puede ser el proceso de la voluntad, etcétera. Acuérdense que la voluntad puede ser expresa cuando se manifiesta de una forma ya sea escrita y puede ser tácita cuando sin ser expresa se entiende que se está manifestando dicha voluntad de acuerdo a como lo cita nuestro Código Civil para ser considerada como tal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
No, profesor. Negativo, todo claro, Lick. Ok, esta vez la síntesis no es muy grande, fueron como 28 páginas nada más. Ya vieron ustedes que en las clases anteriores, pues sí, porque los temas eran bastantes. Una unidad, por ejemplo, podía tener hasta 25, pero un tema podía tener 25 subtemas. Y eso que todavía faltaban los demás temas y las demás unidades con sus respectivos temas. Pero está sintetizado para que, creo que usted ya lo habrán notado, es prácticamente un ABC lo que tienen en cada síntesis de nuestra materia. Bueno, ¿cuáles son los requisitos constitucionales del acto administrativo? Así como ya vimos las características y los elementos de este, ¿cuáles son los requisitos constitucionales? Primero, vamos a retomar una palabra que ya habíamos tratado, lo que es la competencia. El acto administrativo, uno de sus requisitos es la competencia. Número 2, la forma escrita debe estar por escrito. Número 3, como lo marca nuestra Constitución en el artículo 16, y por ser un acto de autoridad, eso lo van a ver hasta en amparo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Esto también es uno de los requisitos constitucionales, porque lo exige el artículo 16. Son dos supuestos. Cuando hablo de dos supuestos, son los dos requisitos que debe tener todo acto de autoridad para que pueda considerarse constitucional. Esto sin entrar al estudio que si efectivamente la fundamentación o la motivación es la correcta. Eso es estudio aparte, si lo vemos así. ¿Qué significa motivar? Vamos primero a citar lo que es la fundamentación. Fundamentar es invocar cuál va a ser la norma que se va a aplicar para el caso concreto. O sea, es el funcionario, el servidor público, cuando emite su acto administrativo, por ejemplo, tocábamos hace un momentito la cuestión de las multas. Si te va a multar, tiene que fundamentarse en algún artículo que diga que efectivamente tú ya te hiciste acreedor a esa multa, independientemente, como lo habíamos también estudiado en clases anteriores, que el funcionario tenga facultades para poder emitir ese acto administrativo por el que se pretende cobrar una multa. Fundamentar que es invocar el artículo que va a ser aplicable al caso concreto, al caso de que se trate. Artículo tal, si voy a formular por mi derecho de petición ante un servidor público, un funcionario, una autoridad, ahí está el octavo constitucional. ¿Por qué el octavo constitucional? Porque es el que garantiza el derecho de petición. No sé si estoy en lo correcto, porque efectivamente entonces, mi petición va a estar fundamentada en el octavo constitucional, porque es el artículo correcto. Estoy invocando el artículo 8. ¿Y qué es motivar? Motivar es prácticamente decir por qué ese artículo es aplicable al caso concreto. No solo es mencionar, invocar el número, sino efectivamente tiene que haber una concatenación de lo que dice la hipótesis normativa con el caso concreto. Eso es la motivación. Fundamentar es invocar, llamar, decir, mencionar qué artículo es el que vas a aplicar. Y motivar es decir el por qué se aplica ese artículo según su contenido y el caso concreto que se esté tratando. ¿Está entendido hasta aquí lo que es la motivación y la fundamentación? Jóvenes. Correcto, sí, correcto. Sí, correcto. Lick, solo para todo complementar. A ver, ¿sí? Entonces, en la fundamentación, entonces ahí van los artículos de forma y los artículos de fondo que vamos a poner en nuestro escrito. Sí, sí, el invocar es mencionar qué artículos son aplicables.
Si tú quieres mencionar tanto que ya sea de fondo o también si hay algún artículo que sea sujeto al procedimiento, también lo tienes que invocar. Acuérdense que en las demandas, cuando vimos procesal civil, mencionaba que en el apartado de derecho que va en la demanda o en la contestación de la demanda, se debe de poner qué artículos son aplicables al fondo y qué artículos son aplicables al procedimiento. Eso es el fundamento. ¿Qué artículos? ¿Qué artículos? Artículo número tal, número tal. Bueno, ya en una cuestión de motivar, bueno, tienes que explicar, bueno, estos artículos son aplicables porque estos se refieren a tal cosa y en el caso concreto nos encontramos que la situación X concuerda con lo que está previsto por la norma de esos artículos. ¿Ya me entendieron? Sí. Invocar es mencionar los números, si lo quieren ver así, y motivar es explicar por qué resultan aplicables el caso concreto. Correcto. Así no hay pierde. Bueno, entonces ya vimos que en los requisitos, competencia, la forma escrita, la fundamentación, la motivación, la legalidad es otra de los requisitos constitucionales. ¿Por qué la legalidad? Porque se supone que el acto administrativo tiene que estar apegado a la ley. No puede ser una autoridad cuando se sale de sus funciones. Eso tomando en consideración que una autoridad, cuando emite un acto, si no tiene las facultades para emitir ese acto, puede ser que no sea competente. Por eso uno de los requisitos es la competencia. Bueno, ahí hay un problema. Acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Al ciudadano, pues muy al contrario, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. O sea, prácticamente tenemos una gama más amplia en cuanto a las potestades que las autoridades. Eso entonces tiene que ser un acto legal. Si te van a ir a afectar, acuérdense que los actos de autoridad también cuando te van a hacer una multa, te van a hacer un embargo, se les conoce también como actos de molestia. Y esos actos de molestia, pues, tienen que ser rigurosamente legales, apegados al 100% a la Constitución. ¿Qué pasó, amor? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, don Lázaro? Bueno, y por último, la no retroactividad. Pretender realizar un acto por alguna cuestión pasada. Acuérdense que la retroactividad, constitucionalmente hablando, sí está permitida solamente cuando sea en beneficio del gobernado, no en perjuicio. La retroactividad, irse para atrás. Como cuando les gusta, ¿qué tipo de música les gusta? Ah, maestro, la retro, o sea, la pasada, ¿no? Bueno, eso es retroactividad. Entonces, sí está permitida la retroactividad en la aplicación de la norma cuando es en tu beneficio, no cuando sea en tu perjuicio. Ahí entonces cabría un juicio de amparo. Seguimos. En cuanto a los requisitos, ¿qué distinción hay entre lo que es un acto perfecto y lo que es un acto eficaz? La perfección y la eficacia son dos cosas distintas. Yo quiero pensar que la eficacia es parte de la perfección. Que si es perfecto, bueno, no te falta nada. Pero la eficacia puede ser eficaz, pero puede haber algunas situaciones que no encajen. El acto perfecto, ¿qué debemos de entender por un acto perfecto? Es aquel que reúne todos sus elementos. Si falta alguno, será un acto irregular. Ya vimos cuáles son los elementos del acto administrativo. Si están todos, es un acto perfecto. Falta uno, es irregular. Y después tenemos
que cuando tomamos la palabra eficiencia, el acto administrativo eficaz va a ser aquel que se va a realizar y va a producir efectos para los cuales fue creado. Únicamente fue creado para tal situación, se aplica y ahí se acaba. La eficiencia de un acto perfecto puede estar sujeta a una notificación, a una publicación, aceptación por parte del gobernado, inscripción en algún registro, término, plazo, suspensión decidida por alguna autoridad jurisdiccional, etc. Por ejemplo, una notificación, como les está mencionando acá, sale un acuerdo del juzgado y se ordena que se te notifique. Y una vez que se notifica como debe ser y como señala lógicamente el Código de Procedimientos, bueno, entonces es un acto eficaz. ¿Para qué fue creado? Para notificar. Se te notifica como debe ser, fue un acto eficaz. Esa es, a grandes rasgos, el término de lo que es la eficacia. Después tenemos el acto administrativo como creación de derechos. El acto administrativo, en tanto que es una declaración unilateral de voluntad de una autoridad, puede crear, modificar, transmitir, reconocer, registrar o extinguir derechos y transmitir obligaciones. Es de carácter subjetivo y además están referidos a casos X, casos concretos. Este tipo de acto administrativo. Ya habíamos visto también, bueno, anteriormente, de lo que son los derechos personales. Derechos personales, cuando se hace referencia a aquellas facultades que están concedidas por el orden jurídico y precisamente el reconocimiento a su propia personalidad. Por ejemplo, la autorización para pescar. Si tú vas a solicitar un permiso, por ejemplo, al ayuntamiento, vas a ir al Palacio Municipal, vas a ir al ayuntamiento, estamos hablando de ayuntamiento como el gobierno del municipio, lo vimos la clase pasada. Quieres solicitar una licencia de funcionamiento, quieres vender tacos en tu casa y vamos a decir, bueno, ese trámite es personal porque la licencia de funcionamiento va a venir con tu nombre, tu domicilio y todo, previo pago que hagas de los derechos para que se te pueda otorgar, así como que cubra los requisitos que te pide la autoridad. ¿A qué me refiero? Que ese acto administrativo que va a ser en extenderte el permiso, va a ir a tu nombre, por eso es personal. Para que puedan entender con un ejemplito que es el concepto de derechos personales. Y los derechos reales en el acto administrativo son aquellos derechos que se van a atribuir a una persona, ya sea natural o jurídica, una facultad inmediata, más o menos plena, sobre alguna cosa. Puede ser que los derechos reales, como su nombre lo indica, res rei, es cosa, son los derechos que se constituyen sobre las cosas. Bueno, y tenemos qué efectos hay frente a terceros. Tenemos que, aunque la creación, la modificación, transmisión, reconocimiento, registro y la extinción de derechos y obligaciones que contiene el acto administrativo se dirige a un individuo en particular o en especial, resulta lógico que la mayoría de las veces surta efectos frente a terceros y desde luego siempre ante el propio órgano que lo haya emitido. Por ejemplo, de estos actos administrativos que tienen efectos frente a terceros, tenemos la tarifa para la prestación de un servicio público. ¿Por qué? Porque va a afectar a todos. Esa tarifa la tienen que pagar todos. Se quiere subir al camión y te dicen que son 10 pesos la tarifa, pues todo el mundo tiene que pagar sus 10 pesos para poder utilizar este servicio de transporte. Una licencia sanitaria, porque frente a terceros es importante hacer un negocio, la licencia sanitaria es muy importante porque se supone que es un lugar salubre, sin ningún problema en cuanto a
que se vea afectada tu salud. Si voy a comer a un restaurante, tienes su licencia de funcionamiento, pero bueno, para que te den el funcionamiento también debes de tener tu tarjeta de salud para poder funcionar. Tiene que ser un lugar salubre. Si ustedes se preguntarán, maestro, pero ¿cómo es posible? Hay algunos lugares, por ejemplo, que vamos, está todo cochino, todo sucio, y ahí está, bueno, ustedes están yendo a comer allá y están viendo cochino sucio, pues no coman. Se supone que es una de las garantías que debe otorgar el negocio al cliente en cuanto a salud, de que el lugar esté salubre. Debe garantizar que los alimentos tienen que estar preparados higiénicamente. Antes de la pandemia, pues muchas personas utilizaban su red para que no caiga cabello sobre la comida. Porque después nos encontramos cada sorpresa en los alimentos. Bueno, ¿cuál otro ejemplo? El registro de un título profesional. El día que ustedes tengan su título de licenciados en Derecho, ¿por qué va a surtir frente a terceros? Pues porque ustedes ya van a ser profesionistas ante la sociedad. Si van ustedes a litigar algún asunto, ¿qué es lo que pasa? Te solicitan tu cédula que acredite ser licenciado en Derecho. Ya dejamos atrás aquellos tiempos en que la misma Constitución te hablaba de persona de confianza. Pero la persona de confianza no te puede asesorar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí puedes tener persona de confianza que te asista en alguna diligencia, pero tenías que estar apoyado en un defensor, entonces, público o defensor particular. Entonces, ¿para qué querías ser la persona de confianza? En este caso se hizo un lado y ahí, ya para todos los asuntos se solicita que la persona que vaya a asesorarte, a defenderte, si en un caso que tú seas acusado de algo, debe de ser licenciado en Derecho con título y cédula legalmente expedidos por la autoridad. En este caso, la Secretaría de Educación. ¿Qué otro ejemplo? La incorporación de una escuela al sistema educativo oficial. Pues está a la vista de todos el servicio que está brindando. Todo el que va se inscribe y toma los cursos o la capacitación que se está impartiendo en dicha escuela. Por eso son derechos reales. Y otro ejemplo, la inscripción de los bienes en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Surte efectos frente a terceros. Tú quieres saber si alguien tiene alguna propiedad, se checa en el registro público de la propiedad. Que si esa propiedad tiene algún gravamen, se checa en el registro público de la propiedad. O sea, ahí te das cuenta que las propiedades que están, aparecen los nombres de los titulares, o sea, de los propietarios, si existe algún gravamen, si está libre de gravamen. ¿Por qué? Porque es un servicio que se está brindando a la sociedad frente a terceros. Por eso surte efectos frente a terceros. Estos derechos reales. Estamos hablando en cuanto a los actos administrativos que atañen a los derechos reales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y no por el momento, profe. Guillermo, No, todo claro, Lick. Se escucha perfecto. Roberto. No veo a Roberto por acá, creo que ya se volvió a salir. Creo que se volvió a acostar, siguió durmiendo. Pues es que como está lloviendo Ha y de ser algo de grabadito, ¿no? Wi-Fi. Por ejemplo, ahorita yo tengo una señal medio decente, pero ayer en la noche mi internet estaba inusable. Sí, así pasó, la luz se iba y se usaba, pero yo tuve que desconectar porque como 6 veces se fue la luz y en periodos cortos, y eso te puede quemar algún aparato eléctrico en tu casa. Yo lo primero que fue desconectar la computadora, pues es el arma de trabajo. Si no puedes salir por la pandemia, pues tienes que cuidar muchísimo tu arma de trabajo, que es tu computadora, y además tu internet. Pero lógicamente todo viene de la luz, porque sin luz, aunque tengas... Para la computadora, yo le recomiendo también conseguirse un regulador de corriente para evitar ese tipo No de tengo problemas. regulador de corriente, por si viene cualquier bajón, se queda ahí, porque empieza a sonar tac, 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 es porque está trabajando el regulador. No le entra la corriente de manera directa a la computadora, porque así como se va de repente, si Regresa de regresa, repente. entra el bajonazo. O cuando hay también variaciones de energía,
también puede afectar, pero si tienes el regulador, y ahora, pues, como les decía, tienen que cuidar mucho la computadora. Como yo utilizo cuestión mi escritorio como con son varias clases pantallas, a yo tengo 2 distancia. reguladores. ¿Perdón? Como yo utilizo una computadora con varias pantallas y varias cosas, impresoras y todo eso, yo sí uso 2 reguladores al mismo tiempo. Ah, no, sí, pues si tienes enchufado varias cosas, pues es lógico. Bueno, Sí. Dice vamos a ver. Ya la, puede Ya nos están señalando el running Sí. out of time, que ya se va a ir este tiempo. Miren, vamos a pasar, quedan 10 minutitos que nos dan ya señalándonos, ya ven que nos volvemos a conectar. El silencio administrativo, jóvenes, ¿qué es el silencio administrativo? Ustedes a veces van a hacer una petición ante una autoridad y la autoridad ni les contesta, ni tampoco van a preguntar, que no saben. Hay un silencio administrativo total. Pero esta figura del silencio administrativo está prevista en lo que es el derecho administrativo. ¿Qué vamos a entender jurídicamente hablando como silencio administrativo? Es la ausencia de acto cuando debiera haberla. Tanto en la doctrina como en la legislación contemplan 2 posibles consecuencias del silencio administrativo, una consecuencia negativa y la positiva. Es decir, ante la falta de respuesta, ante los planteamientos de los gobernantes, se puede suponer que han sido resueltos de manera negativa o afirmativa, que se conoce como la negativa ficta. Sí, pero eso hay que revisar en la ley que menciona al respecto. Si no contesta, se estará tomando en consideración que te lo están negando. No necesariamente tiene que ser expreso. Así como hay la negativa ficta, porque hay también la positiva ficta, que si no te contestas, se tendrá como cierto. Pero eso lo tienen que checar en materia administrativa, qué dice la ley correspondiente a los actos de la autoridad. Francisco González Navarro, un jurista que estudia, tiene obras de derecho administrativo, menciona que el silencio administrativo lo definimos como una presunción legal. No te han contestado, es una presunción legal, una ficción que la ley establece en beneficio del particular y en virtud de la cual se considera estimada lo que es el silencio positivo y desestimada cuando se trata de silencio negativo, la negativa ficta. No me contestaron, ¿cómo lo debo tomar? O sea, para ver si la autoridad ni aún así te quiere contestar, bueno, y quieras proceder legalmente, pues bueno, el silencio administrativo también está regulado jurídicamente. Después tenemos la ejecución de los actos administrativos. ¿Cómo se puede ejecutar un acto administrativo? Puede ser que un acto administrativo se agote en una sola acción, como puede ser una multa en un tiempo determinado de ejecución, un permiso te lo van a dar por determinado tiempo, se acaba ese permiso, se acabó. Y un acto administrativo es permanente y es indefinido. Bueno, el cumplimiento de los actos administrativos, ¿cómo se va a dar estos? Una vez que se emite el acto administrativo por parte de la autoridad, o el servidor público, el funcionario, etcétera, el gobernante lo debe de cumplir. Una vez que se emite, repito, el acto administrativo, es que el gobernante lo cumpla, respetando su contenido por considerarlo legítimo y adecuado. Bueno, esto considerado legítimo, estamos hablando de que ese acto administrativo que emita la autoridad debe tener los requisitos constitucionales, los elementos, pues para que pueda ser considerado un acto administrativo perfecto. Porque si le falta un elemento, ¿qué pasa? Se vuelve un acto administrativo irregular. Seguimos. ¿Cómo se van a extinguir los actos administrativos? Cuando se han cumplido todos sus elementos
sus requisitos, sus modalidades. Se extingue. Pero hay otras formas también de que estos se extingan. Hay dos maneras o dos medios por los cuales se extinguen los actos administrativos. Son los medios formales y los medios anormales. Anormales, así como lo escuchan. En los medios formales, la realización fáctico, o sea, la realización de hecho fáctico jurídica del acto administrativo se lleva a cabo de una manera formal, como debe ser, mediante el cumplimiento voluntario y la realización de todas aquellas operaciones materiales necesarias para cumplir con el objeto o contenido del propio acto. Eso es cuando se realiza de manera formal. Esta realización voluntaria puede ser de los órganos internos de la administración y también se cumple y se extingue por la realización de su objeto. Bueno, y en los medios anormales, ¿qué pasa? Esto es muy importante y aquí sí vamos a ahondar un poquito. El acto administrativo puede extinguirse por una serie de procedimientos o medios que llamamos anormales, porque no culminan con el cumplimiento del contenido del acto, sino que los modifican, impiden su realización o lo hacen ineficaz. Estos procedimientos o medios son los siguientes. Ojo, la revocación administrativa. Número 2, la rescisión. 3, prescripción. 4, caducidad. 5, término y condición. 6, la renuncia de derechos. 7, las irregularidades e ineficiencias del acto administrativo. 8, la extinción por decisión dictada en recursos administrativos. Estos son los 8 medios anormales. ¿Por qué anormales? Porque el acto administrativo no culmina prácticamente con su cumplimiento. Algo pasa en el camino que no se llega a cumplimentar por alguna de estas causas que les acabo de mencionar. Y vamos a ir viendo cada una de manera somera, porque sí es importante. La revocación administrativa es un instrumento legal del órgano administrativo para dejar sin efectos, en forma parcial o total, un acto administrativo, ya sea por razones técnicas, de interés público o de legalidad. Es frecuentemente verlo en las instancias administrativas de aclaración o en la tramitación de recursos administrativos que se hacen a favor del gobernado. Esto es la revocación administrativa, se pide que se revoque. Después tenemos la rescisión administrativa. Es una forma de extinción de los actos administrativos y es oportuno verla en los contratos o en los convenios administrativos. ¿Y en qué consiste? En la facultad que tienen las partes en que ese acto jurídico bilateral en resolver o dar por terminadas sus obligaciones. En un contrato que, vamos a suponer, usted se va a un contrato de arrendamiento con el gobierno y bueno, no pagó, puede rescindirse ese contrato. Es una rescisión también administrativa. Después tenemos, la número 3, la prescripción. Es la extinción de las obligaciones y los derechos o la adquisición de estos últimos por el simple transcurso del tiempo previsto por la ley. Así como mencionan que las multas después de 5 años ya no pueden ser cobrables, pues estamos hablando de aquí de una prescripción. Se extingue porque ya, entonces, no, a mí ya no me pueden cobrar esta multa. Son 5 años que ya pasaron y ya no, pues por prescripción no me la pueden cobrar. ¿Y qué es la prescripción? Es, como les digo, por el simple transcurso del tiempo que marca la ley, hay que checar cuánto tiempo nos da la ley. Entonces, se extinguen las obligaciones y los derechos, o bien se adquieren derechos respecto a este simple transcurso del tiempo. Ya nos queda un minutito para poder. Después vamos a ver lo que es la caducidad.
Ya, si ahorita que se corte, nada más esperamos que se guarde el video y nos volvemos a conectar para continuar. La caducidad es la institución jurídica que priva de sus facultades a las autoridades fiscales cuando no las ejercen en el plazo que la ley determina. Si las autoridades no ejercen sus facultades, también por un simple lapso de